Ahora mi trabajo antes de la pandemia pues ha consistido en tener como base la pintura. Sigue siendo un trabajo ecléctico porque yo integro las estéticas expandidas al mismo, hablando desde la técnica. Entonces utilizo el glitch, el video, la instalación como formas y métodos de expresión. Inicialmente mi trabajo no es muy pensado y muy razonado o muy desde la intelectualidad, es más desde lo salvaje, desde el instinto, desde ideas que se me producen en algún momento que empiezo a desarrollar más desde la imagen. Estoy acá porque estoy exponiendo junto a los compañeros una serie que se llama Sumergibles. En este trabajo he intentado hablar sobre el desarme y también como a manera de crítica todo el presupuesto que se va en armamento. Entonces, de una forma simbólica quise enviar como estos armamentos, estos vehículos de guerra al fondo del mar y pues hacer un proceso plástico para hacerlo, para transformarlo en una cuestión artística. A propósito del encierro y la pandemia, desde nuestras casas pudimos ver por televisor esa problemática de todas las épocas. Entonces por eso aquí tenemos en esta pintura titulada Racismo y Xenofobia. Es una crítica, una denuncia, es pintura narrativa donde trato de contar esa historia de este problema de todas las épocas. Puedo decir que trabajé en una serie que tuvo como nombre Lapso, que era una serie más pensada desde la animación y desde la introspección como tal, o sea, desde los dilemas internos que tiene el individuo. Después de eso, trabajé un poco más con el paisaje, con las personas, con los espacios y como lo comentaba anteriormente, ya en un proceso de investigación, creación, de las cuales hay varias piezas en esta exposición, donde sí ya indago más puntualmente sobre problemáticas contemporáneas derivadas de nuestra economía actual. Como volver como al símbolo y al objeto, y aquí intenté más como abarcar los instrumentos bélicos como una cuestión sociológica y no meramente formal. Desde antes de la pandemia inicié una serie llamada Tecnología y Soledad, haciendo una comparación con lo que era antiguamente el espejo. Recordemos que el invento del espejo fue algo maravilloso por allá antes de Cristo. Ya después del Renacimiento, entonces el espejo sirve para que los pintores hagan sus óleos con la mujer ante el espejo. Y además de esto, muchos pintores les sirve el espejo para hacer su autorretrato. Lo que me interesa en la pintura es lo cotidiano. Entonces, mi trabajo es un vivir la cotidianidad, es un caminar, es un transitar, siempre desde una actitud estética, mira, acercarme a eso cotidiano. Entonces, por eso las calles tienen ese ambiente y esa atmósfera como de barrio, como de lo que transcurre en un día normal, ¿cierto? Entonces, yo quiero acercarme a esa cotidianidad. El dibujo también ha sido un factor muy importante en mi proceso y en el desarrollo de mi obra. Y digamos que en este tiempo de pandemia, donde todo estaba un poco más lento, donde tuvimos unos días en los que estábamos muy como al interior de la casa, esto ayudó a que quizás observara las cosas más detenidamente y es muy agradable en el desarrollo de la obra precisamente poder implementar cada vez más el dibujo y experimentar con la instalación escultórica. Me interesa que se vea que mi trabajo es pintura y se ve que está basado en foto, me parece bien. En el sentido, yo pongo un asunto ahí, es el asunto del tiempo, el tiempo. A veces uno piensa, la pintura es espacio, pero la pintura también es tiempo. Entonces, hay un diálogo que yo pretendo entablar entre aquel
instante del clic fotográfico con el tiempo que requiere hacer una pintura, con la pincelada, con todo. Entonces, trato de conjugar ese instante de la fotografía, pero llevado a la temporalidad de la pintura. Muy buenas noches para todos. Estamos aquí reunidos varios artistas que hacemos parte de la inauguración de la exposición Memorias para la Esperanza. Entonces vamos a hablar un poco sobre las obras que están en la exposición, también sobre la responsabilidad del artista y qué ha pasado en este tiempo de pandemia, antes de la pandemia, y qué ideas se tienen para el futuro, teniendo como base esa idea de la esperanza. Entonces, presento a Carlos López. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches, cordial saludo a todos los que nos están viendo en este momento. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola, Diego, a todo el público que nos acompaña, bienvenidos. Un placer de estar aquí con ustedes. Diego, Carlos, Javier. Javier, ¿cómo estás? Hola, Diego, muy bien, hermano, aquí en tiempos de pandemia, trabajando, pintando, leyendo, haciendo muchas cosas, hombre. Un saludo a toda la audiencia que nos visita en este momento. Listo, muy bien. Entonces, recordémosle al público que esta exposición tiene unas temáticas específicas. Háblanos un poco de la tuya, Javier, de las obras que tenés expuestas en este momento en la galería que está presentada de forma virtual. Bueno, yo participé en esta exposición con una serie que se llama Sumergibles. Se trata sobre todo como unos objetos que refieren a vehículos de guerra, que es, digamos, una crítica un poco como a esa inversión álgida que se hace a nivel estatal para, digamos, para protección estatal, ¿sí? Como cosas de la justicia, pero que son vehículos y cuestiones pues de la guerra que en tiempos de paz sería inútil pensar que fueran a servir para algo, ¿cierto? Sin embargo, pues ahí hay un presupuesto asignado de muy buena cantidad, de muy buena cuantía, una cuestión muy costosa que a todas luces en tiempos de paz se debería como al menos de reflexionar en qué va a ser usado esa plata, dado que son instrumentos pues que no deberían ser útiles en una cuestión de paz. Entonces hice una crítica un poco a nivel simbólico, enviando estos vehículos como a reposar al fondo del mar. A nivel poético hice pues una formalización donde estos vehículos terminan como aparentemente pues como en el fondo del mar, y ya de ahí en adelante pues todas las otras cuestiones son pictóricas. Bueno, yo tengo que decir que esa serie la hice en un momento antes de la reelección pues de Duque. Entonces pues todos estábamos muy confiados en parte de que se iban a hacer unas políticas de paz, y para eso estábamos trabajando los artistas. Entonces básicamente pues lo que hice fue una contribución un poco como crítica y simbólica para que, digamos, estos dineros se generen en otras cuestiones, ya que pues me parece inaudito que en tiempos de paz se hagan inversiones tan altas como a medida como de armamentismo, ¿cierto? Listo, Javier. Entonces, continuemos con Carlos López y su propuesta en esta exposición. Contanos, Carlos, tu mirada en esta exposición, que es la temática de tu obra. Antes de la pandemia inicié una serie llamada Soledad y Tecnología, que hago una comparación de lo que ha sido el invento del espejo y lo que es ahora el invento del Internet, las mismas pantallas de los celulares,
de los monitores del computador. Recordemos que el espejo fue un gran invento por allá antes de Cristo. El ser humano poderse ver en un espejo, y ya después, en época del Renacimiento, muchos pintores pintaron mujeres en el espejo, y además el espejo también sirvió para que todos esos pintores hicieran sus autorretratos y dejaran este legado. Entonces ahora no es el espejo, sino que es la tecnología y la soledad. Entonces ya las personas, las mujeres, las vemos siempre al frente de la pantalla del celular o del monitor, y no solamente entonces esta tecnología sirve para acompañarnos un poco y comunicarnos con la gente, para eso también ha servido la tecnología, sino que también para el erotismo, ¿cierto? Porque por intermedio de estas pantallas, entonces también el sexo o toda esta parte erótica también se puede mostrar, y de todas maneras hasta sirve también para que nosotros desde estos medios, como estamos haciendo ahora, podamos mostrar una exposición, podamos mostrar pintura. Entonces esa comparación entre el espejo y lo que es ahora las pantallas de los celulares y los monitores, que nos sirve actualmente para la soledad, nos sirve esa tecnología. Gracias. Ok, Juan, contanos sobre esas tres piezas con las que participas en esta exposición. Bueno, todas estas piezas vienen de una serie que he venido trabajando hace varios años y que nacen de varias reflexiones, o sea, hay como varios asuntos, pero yo quisiera destacar dos particularmente. El primero es el uso de la luz. Entonces, las pinturas tienen como, yo trabajo un asunto con el blanco resplandeciente. Entonces, pensaba que si la luz es metáfora o símbolo del conocimiento, entonces una luz cegadora sería también como una crítica a las luces de la modernidad, como a ese pensamiento meramente racional que excluye lo sensible. Entonces, hay como una lectura de ese blanco y de esa intensidad de la luz en esa búsqueda de expresar como una crítica a esa modernidad. Y hay otro asunto que me interesa mucho, es el agua. Entonces, en mis trabajos combino esos dos elementos porque pues hay un asunto también un poco espiritual, místico, de una relación con el agua, ¿cierto? Con todos los elementos del paisaje, pero especialmente con el elemento agua. Entonces, lo que yo he querido con ese elemento ha sido mostrarlo en sus puntos, en su humildad, como mostrar el agua en su pequeñez, en su simpleza. Entonces, el agua de la lluvia en el pavimento, el agua en un charco, y resulta que esos dos elementos terminan mezclándose, la luz, el agua reflejando la luz. Entonces, es un poco por ahí una poética que quiero desarrollar en estos trabajos. Ok, Juan. Pues en relación a mi propuesta, esto es una aproximación más de un trabajo que vengo desarrollando hace varios años, que tiene como base una preocupación fundamental, y es el sistema económico en el cual estamos. No es una cuestión de satanizar la forma en la que nos relacionamos a nivel económico, pero sí es una preocupación latente en relación a cómo producimos y consumimos y lo poco sostenible que esto es, y la manera en cómo todo esto trae un montón de consecuencias y connotaciones, en muchos casos negativas, en distintos aspectos de la sociedad. Entonces, en relación a esto, yo evoco desde la pintura
un montón de cuestiones que son más propias de la metapintura, no pertenecientes a la narración, porque cada una de ellas es autoconcluyente. Y a partir de esto indago en esas problemáticas y en las posibilidades que hay en relación a cómo podemos desde la economía mejorar un montón de aspectos relacionados con los objetivos sostenibles que tiene el mundo, que son muy bonitos, que se ven ahí, pues los 17 objetivos como las cosas que en realidad puede requerir la humanidad, sobre todo a futuro, y ahora pues también teniendo en cuenta tantas problemáticas más allá de enfermedades, del asunto ambiental, aspectos de cómo nos relacionamos. Entonces, a partir de eso, del efecto de la luz, del color, del material, del empaste, de la figuración, un poco también de la abstracción de las formas, pienso y redescubro como todos estos asuntos que vienen, digamos, hace unos años conmigo dándome vueltas y que generan esa preocupación puntual en relación a cómo vamos a seguir hacia el futuro, cómo vamos a seguir dependiendo simplemente de la abstracción, qué otras posibilidades hay para eso, desde las otras economías, llámese azul, llámese naranja, llámese economía solidaria. Esto yo sé que es un tema más de los economistas, pero me parece que desde el arte se puede abarcar cualquier tipo de tema. Y ahí entonces me meto en ese asunto de la responsabilidad del artista, porque hablamos mucho de que el arte se puede dividir también en dos esferas, una que puede ser desde el contenido, que tenga la propia pieza, y esa responsabilidad que el artista asume con esa postura, sea ideológica, social, política, que adquiere, y también desde la belleza, desde la poética, desde la introspección, desde las mismas fuentes y cuestiones que están en el interior del ser de cada persona. Pero entonces ahí puntualmente hablamos de una cuestión muy de servilismo al Estado y de estar prácticamente haciendo propaganda al Estado, como ha ocurrido con algunos artistas, o que se va en una línea diametralmente opuesta a este asunto, o que también ya es una postura más de una posición, un disfrute de una posición social, o ya una cuestión más crítica donde tenemos un montón de cosas que vemos que no están bien, que no funcionan bien en la sociedad, y a partir de este medio tan poderoso que se resiste a disolverse en el tiempo a pesar de tantos años, de tanta pintura que ha habido pues, alrededor de los siglos, sigue siendo una herramienta muy poderosa donde con las posibilidades que la misma pintura tiene, más allá de los elementos, como lleguemos a la imagen, Juan ahora hablado un poco sobre las posibilidades de la luz, de los elementos. Entonces yo ahí le complemento a Juan diciendo que la pintura trasciende mucho más allá la fotografía en relación a todas esas posibilidades matéricas, todas esas posibilidades de expresión que tiene, pero también esas posibilidades que tiene de indagar en diferentes aspectos de la humanidad como tal. Entonces ya desde la responsabilidad del artista, yo no estoy muy de acuerdo cuando de pronto un artista dice, no, es que mi obra, que la interpreten los demás y que cada quien se haga una idea de eso. Soy consciente de que obviamente el público tiene, según su formación, según sus ideales, según sus posturas, la forma o la manera de concluir con una obra, una imagen específica que se te muestre. Pero más allá de ese asunto estático que puede tener la pintura, es esa posibilidad que tiene desde sus posibilidades formales, desde sus posibilidades, desde el material, para que, digamos, una persona pueda concluir, pero el artista sí tiene que tener una posición, pienso yo desde mi punto de vista, en relación a lo que está produciendo y en relación a ese contenido.
Por ende, es interesante para mí participar de esta exposición donde hay unas temáticas tan claras en relación a esa analogía que hace Carlos del espejo, a ese asunto poético de la luz y del espacio que propone Juan, a este asunto también muy puntual y muy matérico de Javier en relación al armamentismo. Y pues yo redondeo con esta postura de las problemáticas contemporáneas que surgen a partir de la economía como tal, como la manejamos, y que la puerta debería estar abierta a que se sigan dando discusiones y debates de cómo poder priorizar, por ejemplo, en algo que puede ser, digamos, muy efímero, pero es la felicidad por encima del dinero, por ejemplo. Estamos en una sociedad donde lo que se prioriza es completamente en dinero por encima de otras cuestiones que son muy importantes para el ser. Entonces, yo le pregunto a mis compañeros, ¿qué piensan de la responsabilidad del artista en la obra y si ustedes la asumen o la delegan? Entonces, comienzo con Juan. Juan, el micrófono. Tienes que accionar el micrófono. Se está como lento el internet en términos generales, ¿sí o no? A yo no lo escucho. Está, está un poco lento el internet, el mío está fallando un poco. Bueno, eh, creo que hay unos artistas que buscan el compromiso del arte con la realidad siempre va a estar. Entonces, eh, hay unos artistas que tratan de comprometerse más desde el discurso hacia un tipo de pensamiento político, eh, pero eso ya es decisión de cada artista. Desde mi punto de vista, el arte sí tiene una responsabilidad con la realidad, con su transformación, pero esa responsabilidad es a través de la forma de ver y de la forma de entender el mundo. Entonces, eh, uno puede simplemente expresar cómo es su forma de ver el mundo, eh, en el caso mío, cómo son las transformaciones del paisaje, no solo en el aspecto físico, sino en las formas de ver. Y eso va a generar transformaciones en el pensamiento del público, en la cultura, en la forma de cómo nosotros entendemos nuestra relación con el mundo. Creo que esa es la responsabilidad del artista, una transformación en las formas de mirar y por ende también en las maneras de pensar. Eh, ya hacia otro punto como hacia otra mirada, no me gusta, eh, digamos desde la parte mía, no estoy hablando en general por los artistas, pero no es el intento mío vincularme a un cierto discurso político o, o filosófico, sino simplemente proponer visibilidades para que tengamos otras formas de ver el mundo y de interpretarlo, y creo que esa es la responsabilidad del artista. Muy bien, Juan. Javier, ¿vos qué pensás sobre el tema? Eh, bueno, a mí sí me parece pues que así el artista no quiera en algún momento vincularse con discursos políticos o sociales, pues es inevitable el vínculo. Pues ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el caso mío, que yo también soy pedagogo, soy docente, entonces no puedo prescindir de un área o de la otra. Cuando pinto enseño y cuando estoy enseñando también hago arte. Entonces, mi público también se amplía más, entonces yo lo que trabajo ya no es solamente sobre mis alumnos o las personas que tengo como docente, sino ya todas las personas que me oyen y me escuchan y que me pueden ver, ¿cierto? Como en la parte artística, ¿cierto? Entonces, a mí sí me parece que es inherente el pensamiento con el discurso y la obra que desprende el artista. Y
una cosa que me gustaría decir, pues aprovechando acá el canal y el medio, es que, a ver, de pronto en nuestra cultura el arte ha sido siempre muy desplazado por cuestiones políticas. Entonces, una de las formas en que encuentra el arte espacio es a través de lo político, así sea a manera de crítica. Y tengo que decir que como profesor en estos años lo que yo he visto es un desplazamiento de lo artístico por encima de otras cuestiones. Desde luego estamos en una época de pandemia, una crisis, una cosa muy grave, casi como una cosa de vida o muerte, pero estas discusiones de arte, cultura, siempre se han estado desplazando por cuestiones de necesidad. Entonces dirá uno, bueno, la necesidad es lo que hay que darle prioridad, pero si no salimos nunca alentando y defendiendo el arte, pues nunca vamos a salir de esta lamentable situación, porque claro que la necesidad es una cuestión que es lo primero que hay que ahondar, pero el arte siempre queda como sacrificado, queda como relegado, queda como a un lado, como a un tercer lado, y se termina siendo un actor no influyente, sino más bien como un actor de reparto, una persona que no principia su oficio tan privilegiado en la cultura como ocurre en otras civilizaciones, hay que decirlo abiertamente. El arte es un gran indicador de desarrollo en todas las civilizaciones y acá solamente se cuentan los índices económicos como si fuera la única realidad posible para la sociedad. Entonces, bueno, para contestar un poco tu pregunta en pocas palabras, me gustaría decir que sí, es importante entonces hacer manifiesto el compromiso de los artistas frente a la cultura y sobre todo frente a lo artístico y pues generar canales para que los artistas puedan ser escuchados aparte de los propios canales políticos, que ustedes saben, los medios de comunicación tienen prioridad sobre estos nichos culturales. Inclusive nosotros vemos como en los noticieros ni siquiera hay un espacio para, como tal para el arte, sino que se llama un espacio de farándula, está como al final de los noticieros, farándula o entretenimiento. Entonces ni siquiera se le da en los canales estatales o en los noticieros públicos a la cultura como un mínimo de visibilidad cultural, o sea, no se le da ni siquiera ni la responsabilidad, ni siquiera se le tiene en cuenta, sino que es pasado por otros medios como el espectáculo. Entonces aquí va uno a hacer un análisis sociológico un poco del fenómeno y encuentra que en los noticieros no propician como si el arte, como tal como el arte, sino más bien un espacio de entretenimiento por el cual se vuelve más subjetivo la cuestión del arte, es decir, se empieza como a ramificar en otras cuestiones que finalmente se vuelven sociales o políticas. Entonces el arte así no tiene medio de divulgación, no tiene un apoyo como tal para que tuviera la importancia como ha tenido en otras civilizaciones. Entonces, me parece un poco triste, un poco lamentable que ni siquiera tengamos una voz pública, sino que nosotros los artistas, por vía nuestra, por cuenta de nuestras propias exposiciones, de los espacios que nosotros mismos nos gestionamos, pues hacemos valer nuestros discursos artísticos, que no como tal siempre son políticos, pero que nos toca usar canales políticos porque no hay otros medios de divulgar nuestras cuestiones artísticas a la sociedad. Gracias. Gracias, Javier. Carlos, ¿qué pensabas sobre ese tema de la responsabilidad del artista y cómo trabajas eso en tu discurso? Ampliarnos un poco también lo que estabas tratando en esta obra que estás exponiendo sobre el racismo y la xenofobia. En cuanto a la pintura, entonces yo la comparo con otras artes como el hecho de escribir poesía o el hecho de hacer una canción en la música. Pienso que debe de haber una responsabilidad social. Igualmente la comparo con mi profesión, o sea, yo como periodista y como comunicador tengo una responsabilidad con la sociedad. De igual forma, si pinto, hago esa comparación, también tengo una responsabilidad
con la sociedad porque trato de contar una historia. Y a propósito de historia, entonces también en esta exposición tengo una pintura que se llama Racismo y Xenofobia, que precisamente tiene que ver con lo que vimos ahora en pandemia, todos desde nuestros televisores, desde nuestro celular. Vimos toda esta voz de protesta en todas las ciudades del mundo, o en muchas ciudades del mundo, sobre el racismo, que no solamente es cuestión de unas personas, sino que es a nivel mundial un problema de todas las épocas. Entonces, eso lo trato de plasmar en esta pintura donde vemos a un presidente tirano arrollado por un lado, cogiendo una Biblia, pero a la vez maltratando a los negros y maltratando a los inmigrantes. Entonces es una realidad que traté de plasmar. Entonces yo sí creo, en mi caso, tengo una responsabilidad social, tanto en el periodismo como también en la pintura, de contar una historia para darle la voz o para contar una historia más desde la parte de los desprotegidos y no un periodismo ni una pintura al servicio de los poderosos ni al servicio de los políticos que tienen el poder, sino todo lo contrario, de la sociedad desprotegida. Gracias. Gracias, Carlos. Teniendo en cuenta esto, pues ahora nos damos cuenta que tenemos una herramienta de comunicación muy poderosa, que es precisamente las redes sociales, que inclusive han tomado un poco ese papel que antes se tenía desde el arte, desde esas posturas ideológicas que en muchos casos influenciaban a muchas personas de una manera muy positiva. Ahora, en la actualidad, ese papel se ha perdido un poco. Tenemos en cuenta pues que las redes manejan una gran cantidad de información y, por supuesto, de una forma inmediata, lo que le resta un poco de posibilidad a la indagación profunda, a una pieza pictórica en este caso, estamos hablando desde la pintura, independientemente de que las herramientas del arte cada vez evolucionan más y nos permiten otras posibilidades, es muy interesante poder tener una herramienta de comunicación como esta que estamos utilizando en este momento, pero siempre desde esa responsabilidad de indagar a profundidad en ese discurso que nos propone la pieza. Un poco lo que decía ahora Juan, es que no todo el tiempo se tocan posturas políticas o sociales, pero sin embargo, muchas veces nosotros, lo digo desde mi posición personal, no puede indagar otro tipo de temas, por supuesto. Y esos temas pueden ser un poco más tranquilos, por así decirlo, o de pronto no tan contundentes en relación a cuestiones que afectan a gran cantidad de personas. Pero sin embargo, detrás de eso, llámese una canción de un grupo musical, llámese una película, llámese una imagen que simplemente viste en algún recorrido que hiciste y la querés plasmar desde tu mirada, hay algo detrás de eso. Entonces, yo lo que quiero saber en este caso es precisamente hablando de que esta es una exposición que habla precisamente sobre la esperanza. ¿Qué tan contundente ven ustedes esa relación que hay o que tenemos todas las personas ahora con las redes sociales, pero referida específicamente en términos del arte? ¿Cómo el arte se puede prolongar a través de estas redes y qué tan contundente es o qué tanto se da ese asunto de que la imagen sea contundente y tenga unas posibilidades de indagación profundas, más allá de generar un montón de imágenes o un montón de piezas que inundan y que impactan de alguna manera cultural el medio, pero que muchas veces se quedan en la inmediatez. En términos concretos, ¿qué piensan ustedes de la inmediatez de las redes sociales
cómo a través de la obra culturalmente podemos generar eso que llamamos poéticamente esperanza, o cómo por el contrario podemos inundar el medio cultural de un montón de cuestiones vacías. Comienzo con Juan. Juan, contanos un poco sobre eso. Sí, pues eso tiene como muchas aristas por donde cogerlo, ¿cierto? Eh, Uno puede mirarlo desde el sentido, eh, como digamos, como se ha hablado algunas veces de los escritos de Baudelaire, de pastoral y contrapastoral, ¿cierto? O sea, uno puede hacer una visión muy idílica del asunto de las redes, o también puede hacer como una postura más crítica, incluso mordaz, si se quiere, sobre todo este asunto. Eh, por mi parte, soy como de tener en cuenta tanto una cosa como la otra, ¿cierto? Tanto la oportunidad que permiten, pido disculpas por un sonido que está aquí en la casa, que están como haciendo un arreglo. Entonces, uno puede tener como esa postura, ¿cierto? Por un lado, yo lo veo como una oportunidad, ¿cierto? También soy docente y esa parte de la virtualidad ha generado un asunto eh, complicado, ¿cierto? Cambiar lo presencial del cuerpo por una virtual, como por un avatar que está en una pantalla. Eso es un poco extraño, ¿cierto? Y a veces ha generado mucho conflicto, y creo que en cuanto al arte también, porque no es lo mismo ver una obra de arte a experimentarla de forma presencial. Pero también lo veo entonces en el otro sentido también de la oportunidad, ¿cierto? De que el mensaje que uno está transmitiendo se mueva, llegue a más personas. Por ejemplo, pues hemos visto las grandes oportunidades que hemos tenido este año nosotros de exponer de forma virtual, de que nuestro trabajo llegue a más personas. Entonces, esa es como mi visión, ¿cierto? Por un lado, hay una visión de esperanza, ¿cierto? Como hacia ese punto, o también hay como ese otro lado que también encuentra las falencias o aquello que no está llenando la virtualidad. Ok, Juan. Entonces, Javier, ¿vos qué pensás de este asunto de las redes? Si se banaliza un poco el arte o no, si eso depende más es de quien lo mire, si es de pronto algo o alguien con cierta formación que pueda mirar de una manera más sofisticada, o tal vez si esto influye, si en relación al que mira, más allá de un asunto argumentativo, lo que tiene para expresar es un asunto más desde el insulto. ¿Cómo lo ves vos? ¿Banaliza las redes sociales? ¿Es un invento que ha ayudado a evolucionar contundentemente a la humanidad? ¿Qué pensás, Javier? No, desde luego, estos medios y estas redes sociales tienen grandes ventajas, grandes beneficios, sobre todo para los artistas que no tienen espacios en las galerías o museales o en las universidades o en los espacios, centros culturales y demás. Desde luego, hay una posibilidad mínima en la que usted puede compartir su trabajo, sus comentarios, hacer partícipe un poco, digamos, su experiencia con respecto a los demás. Sin embargo, pues yo voy a salirme un poco de la pandemia y yo tengo que decir que a mí lo que más me preocupa es un retraso cultural que nadie menciona, por lo que pues ya estamos como acostumbrados a vivir en una crisis permanente. Entonces, en primera instancia, yo digo que este retraso cultural no nos sienta bien a ninguno de los artistas, a ninguna de las personas civiles como tal. Yo, por ejemplo, he notado como digamos, estas personas que venían antes de la pandemia, que eran turistas extranjeros,
pues se estaba hablando de un turismo. Entonces el turismo, uno está contento porque había supuestamente una cuestión económica que le estaba sirviendo a la ciudad, pero lo que uno nota es que los turistas vienen más que todo, pues principalmente por mujeres, por diversión y por unas cuestiones ecológicas, es porque Colombia es un país muy atractivo a nivel de ecoturismo, pero no vienen por motivos de arte. Y eso me parece muy grave, pues porque la razón por la que todo el mundo visita Europa principalmente es por el arte y no por las mujeres. Me parece gravísimo que vengan solamente por cuestiones de pasear a ver, digamos, nuestra flora, nuestra riqueza de fauna y flora, pero no vengan por motivos culturales. Es decir, nosotros a nivel mundial es notorio nuestro retraso. Y ahora en pandemia, estas cuestiones muy posiblemente van a seguirse retrasando más. Entonces puede que mitigue un parte de estas cuestiones virtuales y digitales, pero no va a ser solución. Esto hay que tenerlo claro porque decimos nosotros por medio de la esperanza creer que esto se va a solucionar de forma un poco digital, no creo sea el medio, más por medio de las conciencias de las personas, que es lo que nosotros realmente esperamos ocurra en este tipo de pandemia. Pero sobre todo lo ve uno reflejado en el comportamiento de los compañeros artistas que pues en vez de volcarse a mostrar su obra y en las redes sociales y darle más fuerza a una cuestión artística, pues los ve uno más como activistas. ¿Por qué? Porque la sociedad en sí no ha dado en sí el suficiente espacio para que los artistas encuentren lugar para hacer sus obras de arte. Entonces es muy teso ver cómo los artistas todos a través de un medio político, porque se expresan de forma política, entonces intentan anchar ese camino que lo ven muy estrecho por vías de comentarios políticos y ve uno demasiado activismo, mientras que el arte como tal debería salir como de una experiencia sensible. Vemos que todos los canales están cerrados y que la forma que encuentra el arte para poder ser escuchado es por vía de la política o de comentarios políticos. Entonces me parece muy evidente, muy triste esta situación, porque más que todos estos medios se utilizan es para hacer reproche y críticas de una mala situación por la cual se está atravesando culturalmente en el país y que de todas maneras para que se haga notorio el arte se hace uso de la vía política. El comentario de Javier sobre llaman las virtudes teologales, esperanza y caridad, de todas maneras puede perderse la caridad, puede perderse la fe, pero la esperanza, como dicen, y puede ser una frase muy sonada, muy repetida, la esperanza es lo último que se pierde. Eso sería como, digamos, una virtud que habiendo perdido todo lo demás, es la que no se puede perder porque es la que nos está hablando de ese renacer del mundo, de ese mundo nuevo. Y siempre dicen de la noche, cuando la noche es más oscura es cuando está más cerca de amanecer. Entonces, también la esperanza, digamos, para mí ha sido una práctica en este momento porque soy consciente que la humanidad está pasando por un momento terrible, por un momento de barbarie, por un momento de muerte y oscuridad, y sobre todo parece que Colombia fuera el epicentro de esa oscuridad tan terrible. Pero en estos momentos de tanta pérdida, de tanto dolor, es un llamado a la esperanza, es un llamado a la esperanza, a que sea una práctica, un hábito, y la virtud que, habiendo perdido todas las demás, no se pierda nunca. Ok, entonces muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta inauguración. Espero que disfruten de la exposición, de cada una de las pinturas, que puedan observar también el video, ver detalles de cada una de estas obras, donde también
van a indagar o entender un poco más las posturas de estos artistas que se presentaron en este proyecto. Muchas gracias a mis compañeros, un abrazo para todos y feliz noche. Muchas gracias. Chao, feliz noche.